Muy buenas noches a cada uno de ustedes, si es que nos ven de noche. Estamos en el segmento favorito titulado Jesús y la verdad presente una vez más, Jocabet. Y queremos también extenderle la invitación, cual lo hacemos semana tras semana en estas diferentes plataformas, que en cualquiera de ellas, pues simplemente la busca por las redes sociales y escribe el final de la verdad presente. y que nos den like y que nos compartan y que se suscriban, que eso es muy importante para que el canal crezca. Bueno, comenzamos entonces con una oración. Oramos. Amante Padre que estás en el cielo, te agradecemos por el tiempo que nos permite, Señor, para nosotros seguir aprendiendo. Que tu Espíritu Santo conduzca a este estudio y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. La noticia se titula Obligan a cristianos a negar a Jesús en ceremonia o serán castigados. En el distrito de Narayanpur, allá en la India, familias cristianas de comunidades tribales enfrentan una fuerte presión para que abandonen su fe. La organización Adivasi Samal, que agrupa a influyentes líderes tribales, emitió un ultimátum exigiendo que los convertidos regresen a las religiones ancestrales. El 7 de abril de este año 2026, la organización reunió a cerca de 800 personas de varios pueblos y declaró que la conversión al cristianismo representa una amenaza para la identidad cultural y étnica de las comunidades tribales. Por esta razón, dieron plazo hasta el 30 de abril del 2026 para que los cristianos participen en la ceremonia de Gya Vapsi, retorno al hogar, un ritual de reconversión a hinduismo o creencias tradicionales. Quienes se nieguen a negar su fe en Jesús enfrentarán protestas masivas y acciones legales bajo las estrictas leyes anticonversión del Estado. Algunas familias, por temor a aislamiento social y la presión comunitaria, han mostrado disposición a participar en el ritual, mientras otras permanecen firmes en sus decisiones de seguir a Cristo a pesar de las amenazas. La organización también apeló a las autoridades locales para que intervengan y respalden las medidas contra los cristianos. Este ultimátum se produce en un contexto donde el nuevo proyecto de ley de libertad religiosa de Chhattisgarh 2026 impone mayores restricciones a las conversiones. Este difícil momento que viven nuestros hermanos en la India nos recuerda que seguir a Jesús muchas veces implica un alto costo, especialmente en regiones donde la fe cristiana es vista como una amenaza a la cultura tradicional. Aún así, muchos creyentes eligen permanecer fieles, confiando en que Dios está con ellos en medio de la prueba. En otras palabras, estamos presentando una noticia donde allá en la India están persiguiendo a los cristianos. Ellos tienen allá una creencia, porque son estas tribus ancestrales. Acá, como diríamos en Puerto Rico, diríamos los taínos, que creían también en los semí y todo eso. Pues sí. Allá también estas tribus antiguas que cuando alguien se sale de esas creencias, tildan que es una amenaza cultural. Primera pregunta. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre negar la fe? Y vamos a darle un giro a esta noticia, porque siempre hablamos de la prueba de fe, pero esta vez sería bueno tocar el tema de qué pasa con aquellas personas que no permanecen fiel en la prueba y reniegan la fe. Pues dice en 1 Timoteo 5:8, advierte que las acciones también pueden constituir una negación de las creencias. Mira, dice, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Claro. También en Mateo 10:33 habla sobre las consecuencias de avergonzarse o repudiar a Jesús públicamente. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso es algo serio. Sí, sí. Así que todas estas personas que están en la prueba y se mantienen firmes, eso es un aplauso para ellas. Es una bendición nosotros poder también como que confirmar nuestra fe, porque nos da valor decir, y eso se va a cumplir al final de los tiempos, que dice que la predicación va a ser a través del testimonio. La gente se va a decir, wow, tanto ellos creen, tanto ellos aman,
que se mantienen firmes a costa de su vida. Sí. Pues esa es la importancia del testimonio. Hay otra pregunta que dice, ¿Qué está sucediendo? ¿qué sucede? Bueno, dice aquí, si Satanás ve que el Señor está bendiciendo a su pueblo y preparándolo para que discierna sus engaños, trabajará con su poder maestro para introducir fanatismo por un lado y frío formalismo por el otro, al fin de asegurarse una cosecha de almas. Eso lo dice, fíjate, mensaje selecto 2:21. O sea, estamos queriendo decir que Satanás va a hacer lo necesario para imbuir al pueblo en dos formas. O el formalismo, que ahí es como eran los fariseos, todo ley sin amor. ¿Eh? O al fanatismo, que es una creencia aferrada sin racional, o sea, sin ser una persona racional. Sí. Hay que estar muy atento a estos movimientos dentro de la comunidad cristiana. Sí, aquí lo que yo estoy notando es, fíjate, la palabra es fanatismo, tú sabes, que nos habla sobre llevarlo a un extremo, tú sabes. Y nosotros estamos viviendo en un momento que tenemos que, vamos a decir, tener cuidado con llegar a ese extremo, ¿no? Sí, porque menciona los dos, fanatismo y frío formalismo. Formalismo, sí. O sea, que tenemos que estar más o menos, o sea, ni de un lado ni del otro. O sea, que tenemos que estar trabajando de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Cuando la seguimos tal y cual es, lo hacemos de una forma armoniosa. Exacto. Balanceada. Exacto. ¿Qué ocurre con el servicio a medias? A medias, ahí tiene otro, ahí vamos, sí. Cuando aumenten las pruebas a nuestro alrededor, se verán en nuestras filas tanto separación como unidad. Mira esto. Sí. Algunos que ahora están listos para tomar armas de guerra en tiempos de verdadero peligro pondrán de manifiesto que no han edificado sobre la roca sólida y cederán a la tentación. Eso es así. Aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero no los ha aprovechado bajo un pretexto o otros se alejarán de nosotros. En resumidas cuentas, este es el momento de preparación, porque en este momento, cuando uno lo entiende, uno dice, espérate, si viene el momento en donde mi fe va a ser probada, es ahora que yo tengo que aprender a confiar en el Señor. Exacto. Que ahora es que yo aprendo a conocerle. Exacto. Para que cuando lleguen los momentos difíciles, si eres fiel en lo poco, también vas a ser fiel en lo mucho. Exacto. Otra cita relevante a lo mismo dice, estos manuscritos, en verdad, 64 del 1898, dice, aquellos que han tenido privilegios y oportunidades para llegar a comprender cabalmente la verdad y sin embargo continúan contrarrestando la obra que Dios quisiera haber realizado, serán ¿qué? Mira, desechados. Porque Dios no acepta el servicio de ninguna persona cuyos intereses están divididos. Así que ahora tenemos que orar más que nunca y pedirle al Espíritu Santo que nos revele nuestros defectos de carácter para nosotros poder vivir vidas y hacer un servicio íntegro, puro, leal, porque el Señor se merece lo mejor de nosotros. Sí. Y para vivir ante un Dios puro y santo, también tenemos que tener esas cualidades. Eso es así. En conclusión, estamos viviendo en tiempo de preparación. ¿Y qué hay que hacer? Busquemos a Dios. A ver, eso es lo que dice, ¿no? Es difícil ver que los tiempos actuales son peligrosos y ¿saben qué? La destrucción final se avecina. Eso es así. Oremos, hermanos, para que los creyentes a nivel mundial no les fraquee la fe. Y recuerden que Dios honrará a los que le honran. Eso es así. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tenemos que prepararnos y no podemos pretender vivir doble vida, que yo tal vez me comporto en mi hogar de una manera y frente a los demás de otra. Eso no le agrada al Señor. De esa manera vamos a flaquear. Busque la presencia del Señor, deje que Él obre en su vida y Dios lo hará corregir, ¿verdad? Eso es así. Así que, ¿qué? Maranata, Cristo viene.
Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir. La gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos a ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, que nadie falte allá. Que nadie falte allá. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Dios en Trinidad. Continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos. Capítulo 8, un campeón de la verdad. Parte número 1. El nuevo emperador, Carlos V, había ascendido al trono de Alemania y los emisarios de Roma se apresuraron a presentarle su plácemes y procuraron que el monarca emplease su poder contra la reforma. Por otra parte, el elector de Sajonia, con quien Carlos tenía una gran deuda por su exaltación al trono, le rogó que no tomase medida alguna contra Lutero, sin antes haberle oído. De este modo, el emperador se hallaba en embarazosa situación que le dejaba perplejo. Los papistas no darían por contento sino con un edicto imperial que sentenciase a muerte a Lutero. El lector había declarado terminantemente que ni su majestad imperial ni ninguno había demostrado que los escritos de Lutero hubiesen sido refutados. Y por este motivo pedía que el doctor Lutero, provisto de un salvaconducto, pudiese compadecerse ante jueces sabios, piadosos y imparciales. La atención general se fijó en la reunión de los estados alemanes, convocadas en Worms a pocos de haber sido elevado Carlos al trono. Varios asuntos políticos importantes tenían que ventilarse en dicha dieta, en que por primera vez los príncipes de Alemania iban a ver a un joven monarca presidir una asamblea deliberativa. De todas partes del imperio acudieron los altos dignatarios de la iglesia y del Estado. Nobles, señores de elevado jerarquía, poderoso y celoso de sus derechos hereditarios,
representantes de alto clero que ostentaban su categoría, su superioridad, palaciegos, seguidos de sus guardias amados, embarradores de tierra extraña y lejas. Todos se juntaron en Worms. Todo el asunto que despertaba más interés en aquella vasta asamblea era la causa del reformador sajón. Carlos había encargado ya de antemano al elector que trajese a Lutero ante la Dieta, asegurarle protección y prometiendo disponer una discusión libre con gente competente para debatir los motivos de disidencia. Lutero, por su parte, ansiaba comparecer ante el monarca. Su salud por entonces no estaba muy bien. No obstante, escribió al elector: si no puedo ir a Worms bueno y sano, me haré llevar enfermo allí. Porque si el emperador me llama, no puedo dudar que sea un llamamiento de Dios. Se quería usar de violencia contra él, lo cual parece probable, puesto que no es para instruirse por lo que me hacen comparecer. Lo confío todo en manos del Señor. Aún vive y reina él, que conservo ileso a los macebos de la hornalla. Si no me quiere salvar, poco vale mi vida. Impidamos solamente que el evangelio sea expuesto vilipendio de los impíos y derramemos nuestra sangre por él para que no triunfe. ¿Será acaso mi vida o mi muerte lo que más contribuya a la salvación de todos? Esperando todo de mí, menos la fuga y la retractación. Huir no puedo. Retratarme, mucho menos. La noticia de Lutero comparecían ante la Dieta circuló en Worms y despertó una agitación general. A Alejandro, a quien como llegado del Papa se le había confiado el asunto de una manera especial, se alarmó enfurecido. Preveía que el resultado sería desastroso para la causa del papado. Hacía investigaciones en un caso sobre el cual el Papa había dictado ya sentencia condenatoria. Era tanto como discutir la autoridad de soberano pontífice. Además de esto, temía que los elocuentes y poderosos argumentos de este hombre apartarse de la causa del Papa y muchos de los príncipes. En consecuencia, insistió mucho cerca de Carlos en que Lutero no compareciese en Worms. Por este mismo tiempo se publicó la burla de excomisión contra Lutero, y esto, unido a las acciones de llegado, hizo ceder al emperador, quien escribió al lector diciéndole que si Lutero no quería retractarse, debería quedarse allá en Wittenberg. No bastaba este triunfo para Alejandro, el cual siguió intrigado por conseguir también la condenación de Lutero, con una tenacidad digna de mejor causa. Insistía en presentar al reformador a los príncipes, a los prelados y a varios miembros de la Dieta como sedicioso, rebelde, impío y blasfemo. Pero la eminencia de la pasión de que daba pruebas el legado revelaba a las claras el espíritu de que estaba animado. Es la ira y el deseo de venganza lo que excitaba, decían, y no el celo de la piedad. La mayoría de los miembros de la Dieta estaban más dispuestos que nunca a ver con benevolencia la causa del reformador y a inclinarse en su favor. Con redoblado celo insistió Alejandro cerca del emperador para que cumpliese su deber de ejecutar los edictos papales. Esto, empero, según las leyes de Alemania, no podía hacerse sin el consentimiento de los príncipes, y Carlos V no podía resistir a las instancias de Nuncio. Le concedió que llevara el caso ante la Dieta.
Fue este un día de orgullo para el nuncio. La asamblea era grande y el negocio era aún mayor. Alejandro iba a alegar en favor de Roma, madre y señora de todas las iglesias. Iba a defender al primado del San Pedro ante los principados de la cristiandad. Tenía el don de la elocuencia y esta vez se elevó a la altura de la situación. Hizo la obediencia que ante el tribunal más augusto, Roma, fuese defendida por el más hábil de sus oradores. Antes de ser condenada, así es, los que amparaban la causa de Lutero preveían de antemano, no sin recelo, el efecto que produciría el discurso del legado. El lector no se hallaba presente, pero por indicaciones suyas había concluido algunos de sus cancilleres para tomar nota del discurso de Alejandro. Con todo el poder de la instrucción y la elocuencia, se propuso a Alejandro derrocar la verdad. Alojó contra Lutero cargo sobre cargo, acusándole de ser enemigo de la iglesia y del Estado, de vivos y muertos, de clérigos y laicos, de concilios y cristianos en particular. Dijo, en los errores de Lutero motivo para quemar a 100,000 herejes. En conclusión, procuró a los creyentes de la fe reformada, diciendo, ¿quién son todos estos luteranos? Un puñado de gramáticos insolentes, de sacerdotes enviciados, de fraudes disolutos, abogados ignorantes, nobles, degradados y populachos, pervertidos, seducidos. Cuanto más numeroso, más hábil, más poderoso es el partido católico. Un decreto unánime de esta ilustre asamblea iluminará a los sencillos, advertirá a los incautos, decidirá a los que duden, fortalecerá a los débiles. Estas son las armas que en todo tiempo ha esgrimido los enemigos de la verdad. Estos son los mismos argumentos que presenta hoy los que sostienen el error para combatir a los que propagan las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Quiénes son estos predicadores de nuevas doctrinas? Exclama, los que abogan por la religión popular. Son indoctos, escasos en número y en los más pobres de la sociedad. Y con todo, pretenden tener la verdad y ser el pueblo escogido de Dios. Son ignorantes que se ha dejado engañar. ¿Cuál superior es el número en su influencia nuestra iglesia? ¿Cuántos hombres grandes ilustrados hay entre nosotros? ¿Cuánto más grande es el poder que está en nuestra parte? Estos son los argumentos que más saca a reducir y que parece tener influencia en el mundo, pero que no son ahora de más peso que en los días del gran reformador. La reforma no terminó, como muchos que creen, a concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a todos la luz que Dios hiciera brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre la escritura y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Hondas fue la impresión que produjo en la asamblea el discurso de llegado. No hubo ningún Lutero que refutar los cargos de campeón papal con las verdades convincentes y sencillas de la palabra de Dios. Ningún esfuerzo se hizo para defender al reformador. Se manifestaba una deposición general, no solo para condenarlo junto con las doctrinas que enseñaba, sino para arrancar de raíz las herejías. Roma había disfrutado de la oportunidad más favorable para defender su causa.
Se había dicho todo cuanto podía decirse para justificarla, pero aquella victoria aparente no fue sino la señal de la derrota. Desde aquel día, el contraste entre la verdad y el error iba a resaltar más y más, porque la lucha entre ambos quedaba resueltamente empeñadas. Nunca desde aquel momento iba a quedar Roma tan segura como antes lo estuviera. En tanto que la mayoría de los miembros de la Dieta no hubiera vacilado en entregar a Lutero a la venganza de Roma, no eran pocos los que echaban de ver con dolor la corrupción que prevalecía en la iglesia y deseaba que se concluyera con los abusos que sufría el pueblo alemán como consecuencia de la degradación y la inmoralidad del clero. El llegado había presentado al gobierno del Papa de modo más favorable. Pero entonces el Señor movió a uno de los miembros de la Dieta a que hiciese una verdadera exposición de los efectos de la tiranía papal. Con noble firmeza, el duque Jorge de Sajonia se levantó ante aquella asamblea de príncipes y expuso con aterradora exactitud los engaños y las abominaciones del papado y sus fatales consecuencias. En conclusión, añadió: he aquí indicados algunos de los abusos de que acusan a Roma. Ha echado a un lado la venganza y no se aplica más que a una cosa, al dinero. Siempre más dinero. De modo que los predicadores que deberían enseñar la verdad no predican sino la mentira. Y no solamente son tolerados, sino también recompensados. Porque cuanto más miente, tanto más gana. De este fuente cenagoso es de donde emana todas esas aguas corrompidas. El desarreglo conduce a la avaricia, a un escándalo que da el clero, precipitado así tantas almas a una condenación eterna. Se debe efectuar una reforma universal. Lutero mismo no hubiera podido hablar con tanta maestría y con tanta fuerza contra los abusos de Roma y la circunstancia de ser el orador, un declarado enemigo del reformador, daban más valor a su palabra. De haber estado abiertos los ojos de la circunstancia, había visto allí a los ángeles de Dios arrojando rayos de luz para disipar las tinieblas del error y abriendo las mentes y los corazones de todos, para que recibiese la verdad. Era el poder de Dios de verdad y la sabiduría que dominaba a los mismos adversarios de la reforma y preparaba así el camino para la gran obra que iba a realizarse. Martín Lutero no estaba presente, pero la voz de uno más que Lutero se iba dejando oír en la asamblea. La Dieta nombró una comisión encargada para sacar una lista de todas las opresiones papales que agobiaba al pueblo alemán. Esta lista, que contenía 101 especificaciones, fue presentada al emperador, acompañada de una solicitud en que le pedían que tomase medidas encaminadas a reprimir estos abusos. Cuántas almas cristianas se perdían, decían los solicitantes, cuántas capillas, cuántas exacciones exorbitantes y de cuántos escándalos está rodeado el jefe de la cristiandad. Es menester precaver la ruina y la vilipendio de nuestro pueblo. Por esto, unánimemente os suplicamos sumiso, pero con las más vivas instancias, que ordenéis una reforma general, que la emprendáis y la acabéis. El concilio pidió entonces que compareciese ante el reformador. A pesar de las intrigas, protestas y amenazas de Alejandro, el emperador consintió al fin. Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. Con la notificación se expidió también un
salvoconducto que garantizaba al reformador su regreso a un lugar seguro. Ambos documentos le fueron llegados por un heraldo encargado de conducir a Lutero de Wittenberg a Worms. Los amigos de Lutero estaban espantados y desesperados, sabiéndoles el prejuicio y de la enemistad que contra él reinaba. Pensaba que ni aún el salvoconducto sería respetado y le aconsejaba que no expusiese su vida al peligro. Pero él explicó: los papistas no deseaban que yo fuese a Worms, pero sí mi condenación y mi muerte. No importa, ruego, no por mí, sino por la palabra de Dios. Cristo me ha dado su espíritu para vencer a estos ministros del error. Yo los desprecio durante mi vida y triunfaré de ello con mi muerte. En Worms se agitan para hacer que me retracte. He aquí cuál será mi retractación. Antes decía que el Papa era el vicario de Cristo. Ahora digo que es el adversario del Señor, el apóstol del diablo. Lutero no iba a emprender solo su peligroso viaje, además de el mensajero imperial. Se dedicaron a acompañarle 3 de sus más fieles amigos. Meletón deseaba ardientemente unirse con ellos. Su corazón estaba unido con el de Lutero y se desvivían por seguirle, aún hasta la prisión o la muerte. Pero sus riesgos fueron inútiles. Si sucumbía Lutero, las esperanzas de la reforma quedarían cifradas en los esfuerzos de sus jóvenes colaboradores. A despedirse de él, díjole el reformador: si yo no vuelvo, hermano, a mis enemigos me matan. No cese de enseñar la verdad y permanece firme en ella. Trabaja en mi lugar. Si tú vives, poco importa que yo perezca. Los estudiantes y los vecinos que se habían reunido para ver partir a Lutero estaban hondamente conmovidos. Una multitud de personas cuyo corazón había sido tocados por el Evangelio le despidieron con llantos. Así salieron de Wittenberg el reformador y sus acompañantes. En el camino notaron que su honesto pensamiento embargaba los corazones de cuantos hallaba al paso. En algunos puntos no les mostraron atención alguna. En uno de ellos, donde notaron, un sacerdote amigo manifestó sus temores al reformador, enseñándole el retrato de un reformador italiano que había predecido el martirio. A la mañana siguiente se supo que los escritos de Lutero habían sido condenados en Worms. Los pregonaron de emperador, publicaban su decreto y obligaban al pueblo a que entregase a los magistrados la obra del reformador. Heredado, temiendo por la seguridad de Lutero en la dieta, creyendo que ya empezaba a quejar en su propósito de acudir a la dieta, le preguntó si estaba aún resuelto a seguir adelante. Lutero contestó: aunque se me ha puesto entredicho en todas las ciudades, continuaré. En lugar de Erfurt, Lutero fue recibido con honra, rodeado por multitudes que le admiraban. Cruzó aquellas mismas calles que antes recorría tan a menudo con su bolsillo de limosna. Visitó la celda de su convento y militó en las luchas mediante las cuales la luz que ahora endudaba Alemania había penetrado en su alma. Deseaba oírle predicar. Esto le era prohibido, pero el heraldo dio su consentimiento a él mismo, que iba sido fraude sirviente de convento. Ocupó ahora el púlpito. Habló a la vasta concurrencia de la palabra de Cristo. La paz sea
con vosotros. Los filósofos, dijo, doctores, escritores, ha intentado demostrar cómo puede el hombre alcanzar la vida eterna y no lo ha conseguido. Yo os le explicaré ahora. Dios resucitó a un hombre, a Jesucristo nuestro Señor, por quien anonada de muerte destruyó el pecado y cerró las puertas del infierno. He aquí la obra de salvación. Jesucristo venció. He aquí la grata nueva. Y somos salvos por sus obras y no por las nuestras. Nuestro Señor Jesús dice, la paz sea con vosotros. Mirad mis manos, es decir, mirad, oh hombre, yo solo soy quien ha borrado tus pecados y te ha rescatado. Por eso tienes ahora la paz, dice el Señor. Y siguió explicando cómo la verdadera fe se manifiesta en una vida santa. Puesto que Dios nos ha salvado, obremos de un modo digno de ser aprobación. Eres rico, sirve tus bienes a los pobres. Eres pobre, tu labor sirve a los ricos. Si tu trabajo no es útil más que para ti mismo, el servicio que pretendes hacer a Dios no es más que mentira. El pueblo escuchaba embelesado. El pan de la vida fue repartido a aquellas almas hambrientas. Cristo fue ensalzado ante ella por encima de papas, legados, emperadores y reyes. No dijo Lutero una palabra tocante a su peligrosa situación. No quería hacerse objeto de los pensamientos y de las simpatías. En la contemplación de Cristo se perdía de vista a sí mismo. Se ocultaba detrás del hombre del Calvario y solo procuraba presentar a Jesús como redentor de los pecadores. El reformador prosiguió su viaje siendo agasajado en todas partes y considerado con gran interés. Las gentes salían presuciosas en su encuentro y algunos amigos le ponían en guardia contra el propósito hostil que respeto de él acariciaba los humanistas. Os echarán en una hoguera, le decían, y os reducirían a cenizas como lo hicieron con Juan Hus. Él contestaba, aun cuando encendiese un fuego, extendiera desde Worms hasta Wittenberg, sea y se elevará hasta el cielo, lo atravesará en nombre del Señor. Compadeceré ante ellos, entraré en la boca, romperé sus dientes y confesaré a nuestro Señor Jesucristo. A tener noticia de que se aproximaba a Worms, el pueblo se conmovió. Sus amigos temblaron, recelando por su seguridad. Los enemigos temblaron porque desconfiaban del éxito de su causa. Se hicieron los últimos esfuerzos para disuadir a Lutero de entrar en la ciudad. Por instigación de los papistas, y se le insistió a hospedarse en el castillo de un caballero amigo, en donde se aseguraba todas las dificultades podía arreglarse pacíficamente. Sus amigos se esforzaron por despertar temores en él, descubriéndolo los peligros que le amenazaban. Todos sus esfuerzos fracasaron. Lutero, sin inmutarse, dijo, aunque haga tantos diablos en Worms, cuantas tejas hay en los techos, entraré allí. Cuando llegó a Worms, una enorme muchedumbre se agolpeó a las puertas de la ciudad para darle la bienvenida. No se había reunido un concurso tan grande para saludar la llegada del emperador mismo. La agitación era intensa y de un medio de gentíos se elevó una voz que cantaba una dicha fúnebre, como tratando de avisar a Lutero de la suerte que le estaba reservada. Dios será mi defensa, dijo él, a apearse de su carruaje.
Los papistas no creían que Lutero se atrevía a comparecerse en Worms. Y su llegada a la ciudad fue para ellos motivos de profunda consternación. El emperador citó inmediatamente a sus consejeros para acordar lo que debería hacerse. Uno de los obispos fanáticos, Batista, dijo: mucho tiempo hace que nos hemos consultado sobre este asunto. Hágase pronto de ese hombre vuestra majestad imperial. ¿No hizo quemar Sigismundo a Juan Hus? Nadie está obligada a conceder ni a respetar un salvoconducto dado a un hereje. No, dijo el emperador. Lo que uno ha prometido es menester cumplirlo. Se convino entonces en que el reformador sería oído. Todos ansiaban ver a aquel hombre tan notable, y en inmenso número se agopiaron junto a la casa en donde se hospedaba. Hacía poco que Lutero se había repuesto de la enfermedad que poco antes le aquejara. Estaba debilitado por el viaje que había durado 2 semanas enteras. Debía prepararse para los animados acontecimientos del día siguiente y necesitaba quietud y reposo. Era tan grande la curiosidad que tenía todos por verle, que no bien había descansado unas pocas horas cuando llegaron a la posada de Lutero condes, varones, caballeros, delegados, eclesiásticos, ciudadanos que ansiaba de recibirlo por él. Entre estos visitantes se contaba algunos de aquellos nobles que con tanta bizarría pidieron al emperador que empeñara una reforma de los abusos de la iglesia, y que decía Lutero había sido libertado por mi evangelio. Todos amigos como enemigos veían a ver al monje edomito, que los recibían con inalterable serenidad, y todos contestaban con sabio y dignidad. Su porte era distinguido y resuelto. Su rostro delicado y pálido dejaba ver huellas de cansancio y enfermedad, y a la vez que una mezcla de bondad y gozo. Sus palabras impregnadas de solemnidad y profunda fervor le daban un poder que sus mismos enemigos no podían resistir. Amigos y enemigos estaban maravillados. Algunos estaban convencidos de que le asistían una fuerza divina. Otros decían de que él lo que los fariseos decían a Cristo. ¡Demonio tiene! El día siguiente de su llegado, Lutero fue citado a comparecer ante la Dieta. Se nombró a un dignatario imperial para que lo condujese a la sala de audiencia, a la que llegaron no sin dificultad. Todas las calles estaban obstruidas por gente que se agopiaba en todas partes, curioso de conocer al monje que se había atrevido a resistir a la autoridad del Papa. En el momento en que estaba la presencia de los jueces, un viejo general, héroe de muchas batallas, le dijo en tono bondadoso: Fraudicito hace frente a una empresa tan audaz que ni yo ni otros capitanes hemos visto jamás tan en nuestros más sangrientos combates. Pero si tu causa es justa y si está convencido de ello, avanza en nombre de Dios y nada temas. Dios no te abandonará. Abrióse por fin ante él las puertas del concilio. El emperador ocupaba el trono, rodeado de los más ilustres personajes del imperio. Ningún hombre compareció jamás ante una asamblea tan imponente como aquella ante la cual compareció Martín Lutero para dar cuenta de su fe. Esta comparecencia era ya un manifiesto triunfo conseguido sobre el papismo. El Papa había condenado a este hombre y él se hallaba ante un tribunal que se colocaba así sobre el Papa. El Papa le había puesto entredicho
expulsando de toda sociedad humana. Y sin embargo se le había convocado con términos honrosos, introducido ante la más angusta asamblea del universo. El Papa le había impuesto silencio. Él iba a hablar delante de miles de oyentes reunidos de los países más remotos de la cristiandad. Una revolución sin límite. Se había cumplido así por medio de Lutero. Roma bajaba ya de su trono y era la palabra de un fraude la que la hacía descender. A verse ante tan angustia asamblea, el reformador de humilde cuna pareció sentirse cohibido. Algunos de los príncipes, observando su emoción, se acercaron a él y de uno de ellos le dijeron al oído: no temáis de aquellos que no pueden matar más que el cuerpo y que nada puede contra el arma. Otros añadió también: cuando os entregáis ante los reyes y los gobernadores, no piense como o que habéis de hablar. El espíritu de vuestros padres hablaré por vosotros. Así fueron recordadas las palabras de Cristo por las grandes de la tierra, para fortalecer al siervo fiel en la hora de la prueba. Lutero fue conducido hasta un lugar situado frente al trono del emperador. Un profundo silencio reinó en la numerosa asamblea. Enseguida un alto dignatario se puso en pie, señalando una colección de los escritos de Lutero. Exigió que el reformador contestase dos preguntas: si reconocía aquellas obras como la suya y si estaba dispuesto a retratar el contenido de ellas. Habiendo sido leídos los títulos de los libros, Lutero dijo que sí los reconocía como los suyos. Tocante la segunda pregunta, añadió: atendido que conciende a la fe y a la salvación de las almas, en la que se haya interesado la palabra de Dios, a saber, el más grande y precioso tesoro que existe en los cielos y la tierra, obraría yo imprudentemente, respondería sin reflexión. Podría afirmar menos de lo que se me pide, o más de lo que exige la verdad, y hacerme así culpable contra esta palabra de Cristo, que dice Mateo 10:33: cualquiera que me negare delante de los hombres, le negaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Por esta razón suplicó a su majestad imperial con toda sumisión: sé digne concederme tiempo para que pueda yo responder sin manchar la palabra de Dios. Lutero obró discretamente a hacer esta súplica. Sus palabras convencerán a la asamblea de que él no hablaba motivo por pasión ni arrebato. Esta reserva, esta calma tan sorprendente en semejante hombre, acreció su fuerza y le preparó para contestar más tarde con una sabiduría, una firmeza y una dignidad que iba a frustrar las esperanzas de sus adversarios y confundir su malicia y su orgullo. Al día siguiente debería comparecer de nuevo para dar su respuesta final. Y por unos momentos, a veces frente a tantas fuerzas y hacia causa común contra la verdad, sintió desmayar su corazón. Fragiaba su fe, sintiéndose presa de temor y horror. Los peligros se multiplicaban ante su vista y parecía que sus enemigos estaban cercanos al triunfo y que las potestades de las tinieblas iban a prevalecer. Las nubes se amontonaban sobre su cabeza y se ocultaba la faz de Dios. Deseaba con ansiedad estar seguro de que el Señor de los ejércitos le ayudaría. Con el ánimo angustiado, se postró en el suelo y con gritos entrecortados que solo Dios podía comprender, exclamó: Dios Todopoderoso, Dios eterno, cuál terrible es el mundo. ¿Cómo abrir la boca para tragarme? Y qué débil es la confianza que tengo en ti.
Si debo confiar en lo que es poderoso, seguir el mundo, estoy perdido. Está tomada la última resolución y está pronunciada la sentencia. Oh Dios mío, asísteme contra todas las sabidurías del mundo. Hazlo tú solo, porque no es obra mía, sino tuya. Nada tengo que hacer aquí, nada tengo que combatir contra estos grandes del mundo. Mas es tuya la causa, y ella es justa y eterna. Oh Señor, si me ayuda, Dios fiel, Dios inmutable, no confío en ningún hombre, pues sería en vano, por cuanto todo lo que procede del hombre fallece. Me elegiste para esta empresa. Permanece a mi lado en nombre de tu Hijo muy amado, Jesucristo, el cual es mi defensa, mi escudo y mi fortaleza. Una sabiduría, providencia, permitió a Lutero apreciar debidamente el peligro que amenazaba, para que no confiase en su propia fuerza, se arrojase al peligro con temeridad y presunción. Sin embargo, no era el temor del dolor corporal, ni de las terribles torturas que le amenazaban, ni la misma muerte que parecía tan cercana, lo que le abrumaba y le llenaba de terror. No, había llegado al momento crítico y no se sentía capaz de hacerle frente. Temía que por su debilidad la causa de la verdad se malograra. No suplicaba a Dios por su propia seguridad, sino que el triunfo del Evangelio, la angustia que sintiera Israel en aquella noche nocturna que sostuvieron a la rodilla del arroyo solitario, era la que él sentía en su alma. Y lo mismo que Israel, Lutero prevaleció con Dios. En su desamparo, su fe se cifró en Cristo, el poderoso libertador, sintiéndose fortalecido con la plena seguridad de que no comparecería solo ante el concilio. La paz volvió a su alma y, hundiéndose de gozo su corazón, a pensar que iba a ensalzar a Cristo ante los gobernantes de la nación. Eso es así, hermano. Esperamos en la próxima semana por el capítulo 8, cual lleva el título Un campeón de la verdad, parte número 2. Oremos. Señor Padre, en esta hora, gracias te damos. Una vez más, aquí estamos, Dios, con su palabra, Señor, entendiendo que Lutero es una persona que luchó por la fe, Dios, pero tuvo que pasar muchas pruebas, Señor. Permita, oh Dios, que cuando le toque a nosotros, que nos va a tocar, que podamos, oh Dios, mantenernos firmes y que lo que se vaya a decir sea todo conforme a su voluntad, Señor. Cuida de nuestros oyentes, nuestros amigos, y permítele, oh Dios, que ellos puedan también hacer esas preparaciones cuando se frente a un tribunal, que puedan ellos contestar a través del Espíritu Santo lo que hay que decir. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Hasta la próxima.